Bueno, mientras Alicia, que va a estar aquí acompañándonos hoy también, entra como anfitriona en el Club de Lectura, me presento. Yo soy Lara Crespo, estoy aquí con las compañeras del Club de Lectura del colectivo Dime. Y nada, muchas gracias por conectaros. Y bueno, creo que se me escucha bien porque he visto ahí manitos que me dabais para arriba. Si no se escucha bien porque cualquier cosa comentáis. Sí. Ah, perfecto. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Yo también estaba preocupada por si se me iba a escuchar bien o qué. Muy bien, Se- encantada de estar por aquí. Genial, se escucha perfecto. Pues nada, ya tengo esas compañeras y compañeros. Espero que estéis. Alguno ha dicho que está en la playa, o sea que espero que estéis disfrutando mucho del verano. Y no sé, Alicia, si quieres, comenzamos un poco presentando a Bell Hooks, que tenemos aquí una pequeña introducción. Y, y, y ¿qué iba a decir yo? Ah, eso, y que si quieres empezamos por ahí y lanzamos unas preguntas para ir iniciando la conversación. Por favor, cualquiera de vosotros, vosotras, vosotres que queráis hablar, ya sabéis que podéis pedir la palabra y Alicia y yo pues intentaremos ir gestionándolo. Nada, Bell Hooks, de nombre de pila, se llama Gloria Jean Watkins. Es una mujer que la verdad es que nos ha emocionado mucho y la hemos escogido precisamente por eso. Nació en Kentucky en el 52 y murió en el 21. Y bueno, el nombre de Bell Hooks, que además de estar escrito en minúscula, pues ella lo escogió como nombre, bueno, no sé, como nombre, ¿cómo decir? Nombre no me sale la palabra. Bueno, como nombre para sus artículos y tal, porque proviene de su bisabuela materna. Y lo escribe en minúscula porque quería resaltar sus ideas y mantener controlado un poco su ego una vez que entró en la academia, ¿no? Según decía ella misma. Y bueno, es una escritora, filósofa, activista social estadounidense muy conocida y la verdad que nos ha emocionado mucho leerla. Y bueno, su enfoque siempre estado en la interseccionalidad entre la raza, la clase y el género, ¿no? Y bueno, decidimos en el club de lectura del colectivo empezar por este libro que nos ha encantado, Enseñar a transgredir. Y nada, ya cierro esta introducción de la escritora con una cita suya que dice: mientras las mujeres utilicen el poder de la clase o de la raza para dominar a otras mujeres, la hermandad feminista no puede realizarse plenamente, ¿no? Que me parece súper poderoso como para empezar. Y nada, Alicia, si quieres, lanzas tú la primera cuestión, la primera pregunta para que nos vayamos ahí calentando. Vale, estupendo. Creo, Lara, que querías decir seudónimo o nombre artístico, que Eso, es que ojo que no lo me he tenido que salía, buscar porque yo gracias. también me he quedado en blanco. Sí, es que he tenido que ir corriendo a Google, digo, Dios mío, ¿qué palabra es esta que está buscando? Total. Que sí, yo creo que, continuando un poco con la introducción, yo creo que es uno de los grandes debates que hemos tenido dentro del movimiento feminista, el tema de la interseccionalidad y cómo las periferias del pensamiento, eh, han intentado encontrar su hueco, intentando pelearse con lo hegemónico, pero yo creo que intentando también cambiar las reglas del juego, porque al final yo creo que como hemos podido aprender con el libro de Hooks, las reglas del juego también importan. Y yo creo que esa es una de las cosas sobre las que ella llama la atención, sobre los marcos, cómo entramos muchas veces a debatir con el marco que nos proponen precisamente desde quienes están en las antípodas de cómo pensamos y cómo sentimos que tienen que ser las cosas. Y es uno de los grandes errores y creo que ella da en el clavo al presentarse a sí misma de esta manera. Entonces, bueno, por continuar con tu introducción y vamos a hacer la primera pregunta. Bueno, no sé si las personas del club de lectura las podemos presentar. Van a estar con nosotros. Lara, no sé si has hablado ya de ellas, porque no sé si en el minuto ese que has estado justo antes has mencionado, pero Sí. vamos. Nada, nada, preséntalas que no las he presentado Vale, pues todavía. nada.
Nada, simplemente mencionar que, bueno, el Club de Lectura es uno de los equipos de trabajo que tenemos en la comunidad Dime. Lara, que es la presentadora, es nuestra coordinadora, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, en el grupo también estamos la mayoría mujeres. No sé si os acordáis del famoso artículo en el que hablaban sobre por qué las mujeres son las que están en los clubes de lectura. Pues no sé, aquí estamos pecando. Bueno, tenemos a nuestra compañera Lola, tenemos a Mónica, tenemos a María Montero, que está por aquí también, a María Nicolasa y a nuestro compañero Rafael. Luego, además, tenemos a muchos más compañeros y compañeras de Dime que también pueden intervenir, podéis intervenir todas las personas que queráis. Y bueno, hemos propuesto a lo largo de este mes un hashtag a través del cual hemos compartido reflexiones y preguntas. Y bueno, Lara ha intentado recoger estas preguntas y lo que hemos considerado más importante de la lectura e intentar resumirlo en una serie de cuestiones que nos gustaría que, pues que las personas que han estado en el grupo y han estado leyendo con nosotros pudieran contestarnos. Así es que nada, la primera pregunta que nos gustaría decir es el libro, el gran elefante en la habitación del libro es la diversidad en el aula. Principalmente yo creo que ella trata el tema de la diversidad racial, la multiculturalidad, también el tema del género. Y la primera pregunta sería precisamente esa. Si habéis sentido en algún momento que no sabíais cómo abordar esa diversidad en el aula y cómo lo superasteis, ¿vale? Para ilustrar un poco esta cuestión, Lara ha recogido una cita. Muchos de nuestros compañeros se resistieron al principio a participar de este cambio. Mucha gente descubrió que, al intentar respetar la diversidad cultural, tenía que afrontar las limitaciones de su formación y de su conocimiento, así como una posible pérdida de autoridad. Sí, total. Esta es una de las citas que recogimos desde el club de lectura y que muchos bueno, ya veo que está Joaquín por aquí, ¿no? Que comentamos en el hilo de Twitter de esta cuestión. Yo, por empezar y abrir yo, y por favor ir cogiendo la palabra, ¿no? Todos los que queráis. Bueno, yo fui profesora, ya no trabajo como profesora, pero sí trabajé. Cuando entré en el aula por primera vez, pues la sensación que tuve fue de encontrarme pues, con mundos que quizá yo en mi etapa estudiantil o en mi etapa profesional anterior no había encontrado, ¿no? Por muchas razones. Una de ellas porque yo crecí y viví hasta los 22 años pues, en una ciudad que me gusta llamar alegremente de provincias, como es Coruña, pero porque lo digo con mucho orgullo. Y me fui y yo empecé a trabajar como profesora en un centro de Madrid, ¿no? En el que la diversidad, pues bueno, pues muchas razones que no hay, no sé, no voy a entrar aquí, pero es mucho más diverso que los centros pues, que podía encontrar en Coruña en el momento en el que yo trabajé. Ahora ya el cuento es otro. Pero a mí como profesora pues me sorprendió y ya esa sorpresa que a mí me había producido ya me hizo reflexionar mucho, como cómo puede ser que me sorprenda esta diversidad y todo lo que ese camino supuso para mí, ¿no? Yo entendí por vez primera lo que suponía ser una persona privilegiada, que había ido a la universidad, y todo eso me hizo embarcarme en un proceso personal muy importante, ¿no? Y que aún continúa, porque esto, por supuesto, no se, vamos, no termina aquí. Esto es un camino que yo creo que entender nuestros privilegios y cómo abordar la diversidad en el aula desde ahí, pues es un camino que, por ejemplo, Joaquín decía, no sé, Joaquín, si nos quieres contar también un poquito, pero el uso y la mejora de lenguas de herencias, ¿no? Y lenguas cooficiales que decías que tú lo trabajabas mucho en el aula, pues por ejemplo, un trabajo o sea, una forma de trabajar la diversidad en el aula brutal. Y, y eso, y quería dar la palabra
Bueno, si veis que estoy aquí un poco parada cuando hablo es porque es la primera vez que gestiono un space, así que me vais a querer mucho por si pasa algo. Y ahora voy a darle la palabra a Joaquín, que la ha pedido, y dadme un segundo que a, a ver si Joaquín nos puede comentar. Hola, ¿qué tal, compañera? Hola, Lara. ¿Me escucháis? Hola, Joaquín. Hola, Perfectamente. Alicia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras que el principal freno para reconocer la diversidad en las aulas probablemente sea la falta de diversidad en los claustros. Es decir, que cuando Bell Hooks habla de su experiencia como estudiante, como alumna de primaria, con maestras afroamericanas que estaban muy concienciadas y que le transmitieron una energía de la que no podía prescindir, aunque se enterrara debajo de la tierra, digamos, ¿no? Porque le habían inyectado ya ese virus, ¿no? Porque esas maestras eran transgresoras, pues desgraciadamente en nuestros claustros no ocurre porque yo acabo de pasar por un tribunal de oposiciones, ¿no? Y me ha sorprendido hasta qué punto el sistema, que es totalmente caduco, eso ya lo sabemos, está pensado sobre todo para filtrar a transgresores. Filtrar a personas que puedan ser ovejas negras o que puedan representar esa diversidad que ya tenemos en las aulas, ¿no? Porque como bien decía Laura, en pocos años, en apenas 2 décadas, pues prácticamente en todos los núcleos urbanos, pero también en núcleos rurales, se hace patente, ¿no? Entonces, creo que ese es el principal obstáculo. No sé qué pensáis vosotras. Total, Joaquín, estamos súper de acuerdo. Me ha encantado eso que has dicho de que el Tribunal de Oposiciones filtra a los transgresores y como bien has dicho, bueno, este es otro melón que habrá que abrir en otro space, ¿no? Pero es muy importante porque también hay no solo en la gestión de aulas, sino también en qué mirada tenemos los docentes, ¿no? Sobre la educación y cómo en todos los ámbitos de la docencia, esa mirada sobre la educación y la diversidad lo ejecutamos, ¿no? Y lo accionamos. Y el Tribunal de Oposiciones no deja de ser otra palanca más en la que la diversidad está presente y cómo la manejamos, pues tiene mucho que ver también con el libro de Bell, ¿no? Y voy a pasar la palabra a Rafa, que también nos ha pedido hablar y vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta nuestro compi Rafa. Por ahí está. Rafa, ay, pues no sé qué, perdón, esto he sido yo que no lo he hecho bien. Ya tiene el rol de hablante, o sea que en principio no sé. Ahí está. Poder hablar, puede. Otra cosa es que quiera. Otra cosa que. Sí, hola. Ya está. Hola, Rafa. Vale, es que he escuchado un pitido y se ha cortado lo que decía Lara. Entonces no he escuchado mi nombre. ¿Habéis dicho mi nombre o...? He dicho tu nombre, sí, he Vale, dicho tu pues nombre, creo perdón. que es cuando has Sí, dicho mi nombre has pulsado algo y ha pitado mi móvil seguramente. y no he escuchado. Pero bueno. En Pues fin, dale, Rafa. ya está bien esto para romper el hielo. Buenas tardes. A ver, hablar después de Joaquín, con lo que él conoce y trabajando donde él trabaja, pues como que me hace echar muchos sudores y no solamente por el calor. Yo me fijé también en ese párrafo que habéis destacado y me quedé pensando en eso de pérdida de autoridad. Yo no sé si es pérdida de autoridad o lo que viene después, si se tiene miedo a lo que viene después. Es decir, no sabemos los que somos privilegiados, pues como por ejemplo yo, que soy blanco, hetero y hombre, y siempre he tenido pues esos privilegios que otra gente no. Quizá tenemos miedo a no saber lo que viene después, no solamente a esa pérdida de autoridad. Y me quedé pensando mucho en eso. Y me quedé pensando también mucho en bueno, en la cantidad de actividades que habré hecho desde desde ese despotismo, ¿no? Hacia los alumnos. Me quedo pensando, por ejemplo, cuando intento buscar textos y, ay, este me gusta, pero claro, ya pienso que
cualquiera de esos textos, pues no tienen el sesgo mío, ¿no? El sesgo de masculino, hombre blanco hetero. Y nada, eso, en fin, me quedé pensando mucho en eso, en cómo tener herramientas para detectar pues todas esas actividades que estamos haciendo como docentes desde el privilegio. Total, sí. De esto de la pérdida de autoridad, yo creo que hablaremos también después a partir de una de otras citas de Bell Hooks. Y yo creo que esto, yo cuando lo comentaba antes, Rafa, también me pasaba, sobre todo el hecho de encontrarte, ¿no?, en el aula y llegar a las aulas a veces pensando que la autoridad eres tú y cuando te das cuenta de que para nada. Y que no debe de ser así, además, ¿no? Y me parece muy interesante eso que dices de me quedo pensando en lo que viene después, ¿no? Es decir, la pérdida de autoridad, vale, igual soy capaz de entender eso, pero después, ¿qué, no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con este espacio que se ha abierto? ¿Cómo lo manejo? Y a mí esto también me ha dado mucho que pensar. Y voy a dar la palabra a Mónica, que también había pedido, que está también en el club de lectura con nosotros, y después abrimos otro de los melones que nos deja Bell Hooks en estos 3 primeros capítulos que hemos leído. Mónica, cuando quieras. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Vale. Primero de todo, estoy muy ilusionada, es mi primer space y también es mi primer taller en el colectivo Dime, así que agradeceros estos talleres y este espacio de compartir experiencias con docentes, no solo de educación secundaria o primaria, sino infantil, que es mi caso, que yo soy maestra de educación infantil. Y quería comentar la pregunta, en mi caso no es tanto gestión de aula en el tema diversidad cultural, sino más bien también a la hora de gestión de comunicación con familias de este alumnado de diversidad cultural. Cómo hacer llegar, ¿no?, la importancia, sobre todo en infantil, del acompañamiento y participación activa de las familias dentro de los centros docentes. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, en infantil, pues no hay aún esos estereotipos que tenemos, ¿no?, o esas normas sociales o convenciones que tenemos ya cuando cogemos la vida adulta. Entonces yo en ese aspecto pues me he visto más esa gestión comunicativa, esas barreras, esos obstáculos con las familias. Vaya, qué súper interesante, Mónica. ¿Y cómo has podido salvarlas? O no, o sea, o qué cosas en concreto con las familias te has encontrado y si las has podido salvar de alguna manera. A veces, claro, tenías la barrera lingüística, el idioma, intentaba, bueno, hacía uso del inglés, por ejemplo, con familias de la zona de la India. Y muchas veces veías que parece que el curso escolar se hace largo, pero realmente intentas que participen y es mucho trabajo. Entonces, en mi caso, no pude llegar a que realmente a, a- a salvar esas barreras porque soy interina y entonces no he podido tener un puesto fijo en un colegio a lo largo de varios años, ¿no? Entonces, no tengo aún la receta mágica o la experiencia de decir lo pude llegar, porque veía que no entendían. O sea, veían que, bueno, que solo tenían que acompañar y se quedaban en la puerta, por ejemplo. Cuando en la época del COVID sí que era verdad que sí que era más que barrera, ¿no?, de evitar la parte del contagio, pero después del COVID seguían estando ahí sin entrar en el espacio de convivencia del centro. Genial. Bueno, seguro que fue una experiencia también muy enriquecedora y por lo que cuentas, también de los sitios y de las acciones yo creo que no somos capaces de resolver, como tenemos millones de ellas todos y todas, pues aprendemos un montón, ¿no? Mil gracias por compartir. Y nada, os lanzamos
otra cuestión, ¿no? Que la hemos... esta es una cita del libro que ha salido en varios momentos, en varios tweets, que creo que nos ha parecido como a todos muy interesante. La voy a leer y luego compartimos, ¿no? Así que anotad y id anotando vuestras ideas. Veo también por ahí en la gente que nos acompaña a familias y a compañeros, así que a otros compañeros, así que ya sabéis que aquí todos somos parte del colectivo y os animamos a compartir. Leo a Bell Hooks, una de, yo creo, mis citas favoritas de los 3 capítulos que nos hemos leído, y dice: la educación holística progresista, la pedagogía comprometida, es más exigente que la pedagogía crítica o feminista convencionales, porque a diferencia de estas 2 prácticas docentes, hace hincapié en el bienestar. Esto significa que las y los profesores deben comprometerse activamente con un proceso de autorrealización que promueva su propio bienestar, para poder enseñar de una manera que infunda poderío a las y los estudiantes. Y un poco la pregunta que queríamos lanzaros es que, primero, si creéis que los adultos, en general, sabemos cómo llevar a cabo esa autorrealización que promueva nuestro propio bienestar y que dé pie a trabajar con otras personas, ¿no? Y después, si los y las docentes en particular lo sabemos hacer. Por ejemplo, ¿es algo que esto debería o debiera ser parte de nuestra formación? No voy a entrar en la discusión de si con una asignatura o no en el máster, sino debiera ser parte de nuestra educación, de qué manera, cómo, por qué, que el sistema educativo permita que esto ocurra, ¿no? Porque me parece algo muy complejo y sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Así que os voy a dejar ahí un segundo para que penséis y os animéis a comentar. Vuelvo a leerla, ¿no? A Bell Hooks, que nos dice que la pedagogía comprometida es más exigente que la pedagogía crítica o feminista, que esto ya es muy potente, ¿no? Porque hace hincapié en el bienestar. ¿Qué pensáis por ahí? Lara, yo si se me permite hablar, Por este es un supuesto. tema que he debatido en muchas ocasiones y cuando, enlazando un poco con el tema sobre la autoridad y la rigidez en el aula, que es algo que repite constantemente, y como parece que conseguir un entorno seguro en el aula, que es eso, es algo que los docentes queremos que se realice, y muchas veces evitamos a toda costa cualquier tipo de disrupción como manera de permitir a todo el alumnado que se sienta seguro en el aula. No nos estamos dando cuenta precisamente que muchas veces, yo creo, desde mi punto de vista, que no suelo sentirme cómoda replicando esa estructura autoritaria que se basa en el parte disciplinario para mantener el control, si es que el control es algo deseable y prioritario a nuestra hora de gestionar el aula. Yo creo que se puede hacer de muchas maneras, pero creo que las personas tan rígidas en el aula, yo muchas veces digo, en el pecado tienen la penitencia, porque esa rigidez a la hora de desempeñar un puesto de trabajo en el que ocupas tu tiempo diariamente, al final va a desembocar en malestar, porque es mantener constantemente un estado de ánimo negativo e impositivo hacia el resto. Y el problema es que en el pecado tienen la penitencia, si no fuera porque esto no solamente conlleva un malestar para el propio docente, sino para todo el alumnado. Porque si estamos hablando de permitir que el alumnado se autorrealice, no se puede autorrealizar si no tiene un espacio donde su voz sea escuchada, su voz sea requerida, etc. Y con el silencio absoluto, que es algo que repite Hooks muchas veces, no se está permitiendo un espacio de diálogo y de convivencia. Y volveríamos otra vez a la idea del profesor como único elemento que transmite, ni siquiera educa, ni siquiera enseña, sino simplemente pues un escenario en el que hay un grupo de personas que están totalmente anuladas y un profesor que tiene que mantener ese ambiente rígido, con esa tensión que se puede cortar muchas veces como si fuera algo que verdaderamente tiene una realidad material. Y por otro lado, yo creo
por el contrario, lo que normalmente se suele decir e insistir, que nuestra generación y las generaciones que vienen están mucho más predispuestas a entender el bienestar como algo de lo que nos tenemos que ocupar a las generaciones anteriores. Hace poco decían que salió un artículo que decía que la auténtica generación de cristal es la generación de los boomers, que son los que se ofenden por cualquier cosa y ponen el grito en el cielo y constantemente se sienten agredidos por una manifestación artística, por ejemplo, como está pasando ahora mismo con la inauguración de las Olimpiadas, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que por un lado nos equivocamos al intentar imponer un clima rígido en las aulas que no permite nada el desarrollo y la autorrealización de nuestro alumnado ni el nuestro. Y por otro lado, creo que nos confundimos cuando consideramos que la generación de cristal nos sucede porque yo creo que nos ha precedido. Y ya está. Gracias. Total. Otro gran melón que acabas de abrir, Alicia, yo creo que es el tema de la gestión del comportamiento, por llamarlo de algún modo, cómo se hace, de qué manera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto sería, bueno, daría para mucho que hablar, pero voy a dar la palabra a Joaquín, a Rafa y a Lola, que la han pedido por ahí, así que en este orden, Joaquín, si quieres compartir. Pues sí, muchísimas gracias, Lara. Pues totalmente de acuerdo y además comparto el pésame por la situación de funeral que se vive en las aulas, ¿no? Es verdad, es como si fuera una especie de funeral prolongado. No se sabe quién nos ha muerto y al final el alumnado piensa que quien se ha muerto es el profe, claro. Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo creo que para responder a la pregunta anterior y a esta, lo que puedo contar es el esfuerzo que he hecho personal por sacar a la luz nuestras identidades múltiples. Las identidades múltiples que llevamos dentro. Y eso lo he hecho desde que empecé a trabajar con adolescentes. Porque todos hemos vivido la adolescencia. Y en mi caso yo lo viví durante la movida. Entonces, mi generación es una generación muy hipócrita porque hemos experimentado muchísimo. Hemos experimentado en las relaciones personales, hemos tenido relaciones bisexuales, transexuales, de todo tipo. Hemos experimentado con todas y con todo y con todes. Y luego cuando estamos en familia, pues nos investimos, pensamos que perdemos la autoridad cuando reconocemos esa multiplicidad. En mi caso, yo procedo de un barrio obrero muy humilde, de una familia extensa, y pues a través de la convivencia en el barrio, cuando todavía no había personas inmigrantes, sí que había personas gitanas. Entonces, gracias a ese trabajo personal, pues cuando yo me presento a mi alumnado gitano, no me presento como un, mirad, lo siento, yo soy payo. Pues no, yo les digo, mirad, desde que yo tengo uso de razón, he convivido con personas gitanas. Aprecio la cultura gitana, comparto muchos de sus valores y me siento gitano muchas veces. No tanto el trato, por ejemplo, entre mujeres y hombres y ciertos rituales que no igualan a mujeres y a hombres, pero sí respecto al concepto de respeto a los mayores y valorar la palabra de las personas ancianas, tanto hombres como mujeres. En el caso de las personas inmigrantes, pues es verdad que si nosotros hemos salido a otros países y hemos pasado una etapa como personas migrantes, ya tenemos una experiencia que compartir. Tenemos algo en común. Y eso es lo que, de nuevo, de ahí he hecho mano para relacionarme con personas migrantes. Claro, yo he estado en Latinoamérica, he estado trabajando allí, ¿vale? O he estado en Alemania, ¿no? Yo creo que eso, y aunque no lo hayamos vivido experiencialmente, ¿no? Pues la literatura nos lo da a convivir. Y, de hecho, vivir en el aula con nuestro alumnado es la mejor experiencia intercultural, ¿no? Entonces, si le damos la palabra al alumnado, si le damos la oportunidad de enseñar lo que saben en un banco común de conocimientos y lo organizamos, ya sean las lenguas que se hablan en el aula, ya sean las culturas
los fondos de cultura, ¿no? Las culturas que trae cada persona. Por supuesto, los géneros vernáculos, ¿no? Del alumnado. La cultura hip hop, pero también, por supuesto, el flamenco, ¿no? Pues entonces le damos la oportunidad de sentirse valoradas y valorados, ¿no? Total. Gracias, Joaquín. Justo también es una de las cosas que Bell Hooks trae, ¿no? El qué tenemos en común y cómo las personas podemos encontrar esos espacios en común y es maravilloso. Yo creo que esa idea de conocer bien a nuestro alumnado, que parece un poco transgresor, como decías antes, pero conocer a nuestro alumnado es tan crítico y tan importante que de eso depende toda la experiencia, ¿no? Rafa, te doy la palabra otra vez. Y todas las que quieras. Pues hola otra vez. Sí, ese párrafo y el siguiente de la autorrealización también fue otro que me dejó pues ahí masticando. Pensando en eso, digo, es que alguien que no esté autorrealizado no puede ser un buen docente. Y hilando con lo anterior, con eso de qué es lo que hay después, ¿no? El miedo a no a perder autoridad, sino lo que viene después, pues quizá la respuesta sea esa. Es que si alguien que está autorrealizado, alguien feliz, alguien sano, alguien coherente con sus principios, se va a sentir seguro para que pase cualquier cosa en la clase, para que haya un aula diversa, un aula en el que todos pueden participar, un aula democrática. Y como decía Alicia antes, claro, en el pecado está la penitencia. Si es tanta rigidez, lleva a que surjan más conflictos. En lo contrario, va a ser donde se van a dar una escuela realmente democrática. Es decir, si el docente está autorrealizado, esa aula, ese tipo de actividades se van a poder dar y consecuentemente los niños van a poder autorrealizarse igualmente. Total. Muchísimas gracias, Rafa. Tenemos a Lola por ahí, que también quería comentar. A ver, ¿se me oye ahora? Sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Perfecto. Vale, es que he tenido problemas. Yo de la frase me quedo con la frase que estabais comentando, pero la continuación, que dice que la práctica del sanador debe ser dirigida en primera instancia a uno mismo. Y me parece que es súper certera porque cuando vas por las aulas te das cuenta que hay una lucha de egos entre los alumnos y el profesorado brutal, que parece que sea una lucha de a ver quién gana, a ver quién puede más, ¿no? Entonces, desde el momento que se establece esa lucha de poder, para mí es como un péndulo entre el totalitarismo, o sea, dirijo yo, mando yo, lo hago todo yo, a ir dejando que vayan haciendo porque, bueno, me saben mal, tengo que dejarles. Y entonces es como un péndulo que va oscilando desde el control total a la permisividad total. Y siempre vamos jugando en esa dualidad, ¿no? Te dejo, te prohíbo, te dejo, te prohíbo. Y para mí, como dicen en la cita, deberíamos salirnos de ahí y mirarnos a nosotras mismas, porque desde el momento que nosotros estamos bien, que es lo que estaba diciendo Rafa también, si yo estoy bien conmigo mismo no voy a tener ningún conflicto, no voy a tener ninguna necesidad no cubierta que el alumnado me haga que se me dispare. Si yo estoy bien y estoy equilibrada, voy a poder acoger lo que pase dentro del aula de una manera mucho más diferente, ¿no? De una manera pues más respetuosa con el alumnado y también con nosotros. Yo creo que esa es la base. Es que, Lola, estabas hablando y me estaba viniendo a la mente, bueno, una de las primeras clases que yo tuve que dar fue matemáticas en grado medio y yo no soy matemática, aunque estaba habilitada para dar matemáticas, pero de estas primeras clases, ¿no?, que tú tienes que dar, y recuerdo entrar y aparte de que eran alumnos mayores y que me imponían, recuerdo perfectamente esa lucha de egos cuando me daba cuenta de que había alumnos que yo tenía delante que sabían mucho más matemáticas que yo, ¿no? Y esto me aterraba. Y yo notaba como había una tensión ahí tremenda entre estos chicos y yo, hasta que un día una profesora más experta que me venía a observar en el aula, ¿no?, y me acompañaba y me decía: pero ¿de qué tienes miedo? No tengas miedo, si tú lo que tienes que hacer es acompañarlos, ¿no? Y a partir de ahí, como que esa lucha de egos que decías, Lola, la rompí y fue como, pues es que es verdad, si saben más, pues aprovechémoslo, ¿no? No sentirme vulnerable delante de ellos. Y a partir de ahí la clase fue muchísimo
muchísimo mejor, todos aprendimos y yo y ellos también, ¿no? Nos sentíamos en una clase como ese bienestar del que hablábamos antes, mejor. O sea, más seguras, más bien todas, ¿no? Alicia, ¿qué querías comentar? Nada, continuando con lo que estabais diciendo, es que al final parece que muchas veces estamos en una trinchera y no es una comunidad, son los bandos, están las familias, está el alumnado y está el profesorado. Y cada palo que aguante su vela. Y al final, muchas veces, también yo creo que a mí el individualismo no me gusta nada en absoluto. Entonces yo creo que esa autorrealización, o sea, sentir tu propio bienestar, muchas veces implica sentirte parte de esa comunidad y sentir que los logros de tus alumnos son tus logros. Al final hay la típica cosa que conocemos de muchos profesores que hacen valer su asignatura cuando suspenden muchos y tenemos porcentajes de 74% de suspensos en ciertas asignaturas y así el ego del profesor parece que está ahí rebosante. Yo verdaderamente creo que mis logros son otros, no es convertir mi asignatura en... Bueno, aparte de que yo las asignaturas que imparto son las Marías y ya eso me quita un peso de encima, que yo entro al aula más relajada, ya solo por eso, pero yo creo que esa autorrealización depende precisamente de cómo nos encontremos, o sea, que no es una trinchera, que no estamos ahí para pelear contra ellos. Muchas veces en las juntas de evaluación, cuando hablamos, por ejemplo, de si un alumno promociona o no promociona, apelamos mucho a la justicia. Al final parece que estamos impartiendo justicia y que aquí somos jueces. ¿Jueces o policías? Somos policías para mantener la rigidez y la disciplina y a partir de ahí todo bien. Y también somos jueces para determinar quién merece y quién no merece las cosas. Cuando estás en ese papel, pues es normal que tu bienestar acabe cayendo, porque no son, desde luego, papeles agradables. Nuestro papel creo que es otro y sentirte parte de esa comunidad es lo que yo creo que verdaderamente va a alimentarte. Yo creo que me alimenta mucho más cuando consigo, o sea, esa gestión de aula que tú decías antes que habíamos adelantado, yo me siento mucho mejor cuando consigo que mi alumnado me respete en base a conseguir algún tipo de vínculo con ellos, que me respeten, que yo les... O sea, que al final sea yo, mi trabajo, el que verdaderamente haga que ellos estén pendientes de otras cosas, que mis clases no sean estar ahí aguantando pues eso, los nervios que tengan o cualquier cosa que tengan. Entonces, pues eso, superando esa interpretación de la autorrealización como individualismo, cuidado de la salud mental, que es algo que estamos tendiendo mucho últimamente, como satisfacer tu ego, pero desde otra manera, y por no repetirme otra vez eso, autorrealización es fomentar una comunidad, sentirte parte de la comunidad y no entrar en una guerra de trincheras, que es lo que hay muchas veces, sobre todo en los institutos. Total, Alicia, gracias por ese comentario y además nos das el hilo para leer otro fragmento de Bell Hooks que compartía nuestro compañero David, que no sé si está por ahí, pero que leo porque yo creo que viene muy a colación, ¿no? Y, que dice, pero la emoción hacia las ideas no bastaba para crear un proceso de aprendizaje emocionante. Como comunidad de aula, nuestra capacidad de generar emoción se ve muy influida por nuestro interés mutuo, por el interés en escuchar la voz del otro, en reconocer su presencia. Como la amplia mayoría de los estudiantes aprenden a través de prácticas educativas tradicionales y conservadoras y solo se preocupan de la presencia del profesor, cualquier pedagogía radical debe insistir en que se reconozca la presencia de todas y cada una de las personas que están en el aula. Esta insistencia no puede quedarse en un enunciado. Hay que demostrarla mediante prácticas pedagógicas. Para empezar, el profesor, la profesora, debe valorar de manera genuina la presencia de todo el estudiantado sin excepción. Y bueno, yo creo que aquí, pues no sé, decía David en el tuit que compartió que cada cierto tiempo hay que revisitar este fragmento y recordar que implica transitar de un aula a una auténtica comunidad, ¿no? No sobra nadie, no puede sobrar, menos si queremos inclusión y muchísimo menos si somos escuela pública. Y yo creo que esta idea de Bell Hooks, no sé qué pensáis, de entender el aula como comunidad, de entender
y de valorar, ¿no? Que dice ella, de manera genuina, la presencia de todo el alumnado y el estudiantado sin excepción. Cómo también desde de la deconstrucción de nuestros privilegios y de cómo hacer eso de verdad. Porque es duro, o sea, a veces es duro. Yo me encantaría decir que no lo es, pero creo que es, no es duro, es complejo, que se puede hacer, ¿no? Y sobre todo de la mano de otros también es más fácil bueno, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero que a veces es complejo, ¿no? De quitarse todos esos privilegios para realmente crear comunidad y ver a todo el mundo, ¿no? Como lo que es. Y por supuesto hay que hacerlo, aunque sea duro y aunque sea complejo. Y Lola quería hablar, así que cuando quieras. Vale, gracias. Es que leyendo esa frase a mí me vino a la cabeza el momento en el que me di cuenta que yo soy a él, entonces entro y salgo de las aulas todo el día. Y me di cuenta que yo me dirigía solo a la maestra, no me dirigía al resto de los niños, ¿no? Entonces, como que no eran importantes. Yo entraba y decía, perdona que te disculpa que te moleste o perdona un momento. Y se lo decía únicamente a una persona de las 26 que estaban en el aula, como si el resto no daba igual que yo molestara o no molestara. Entonces, el momento que me di cuenta de eso es de, ¡buah! Yo soy la primera que los estoy ninguneando, ¿no? Y eso me hizo darme cuenta que cuando entro no me dirijo solo a una persona, me dirijo a todos. De hecho, me dirijo más al resto que a la maestra, porque al final la maestra es una. A mí eso me hizo reflexionar y recordar ese punto, ¿no? En el que dije, ¡buah! Qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Y qué guay darse cuenta de estas cosas para ir mejorando. Muchísimas gracias por compartir. Total, es que muchas veces son pequeñas cosas, ¿no? Las que hacen el cambio. Y también qué interesante cuando hacemos una codocencia real y compartida y que podemos ser 4 ojos, por lo menos, en el aula, o 6 si llevas gafas como yo, pero 4 ojos en los que nos podemos ver, nos podemos compartir y bueno, y también compartir estas cuestiones que vemos en nosotras mismas y en otros, ¿no? Creo que Rafa quiere hablar, ¿puede ser? No, pues sí. No. Yo he mandado lo de la mano a la compañera Lola para que viera que Perfecto. No, ahí está Joaquín ahí. Perdona, vale, perfecto. Pues Joaquín, cuando quieras. Joaquín, no te oímos. No sé si. Hola. Ahora, perfecto. Escuchaba a Lola, es verdad, estaba hablando solo. Pues escuchaba a Lola y pensaba en que nadie nos ha enseñado a nosotros docentes, ¿no? A coordinar nuestro trabajo auténticamente en equipo con otras personas que son profesionales, ¿no? Como son las pedagogas, que ahora se llama inclusivas, con razón, porque de lo que se trata no es de que nuestro alumnado se cure de su diversidad, sino de que nosotros reconozcamos que son múltiplemente diversos, ¿no? Que es decir, que cada persona es distinta de otra. Y bueno, pues debido a esa falta de formación pedagógica, pues todo esto le suena a doctrina. Cuando lo compartimos con otras personas en la sala de profesores, parece que les estemos adoctrinando cuando lo que estamos es pidiendo que desarrollen sus competencias profesionales, ¿no? Entonces es un obstáculo muy importante, ¿no? Y para superarlo, yo estoy recurriendo a la ayuda de la universidad. De hecho, Juan Pablo Mora estaba por aquí, no sé si sigue, es profesor de lingüística general y yo colaboro con él, colaboro sobre todo con sus alumnas, porque la mayor parte de nuestras compañeras son mujeres que vienen a realizar proyectos y yo las engancho para trabajar en el aula inclusiva y para formarles en esa pedagogía, ¿no? Para que en el futuro pues ellas ya sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y sin duda que la presencia de otras personas que, de las que yo me incluyo, ¿no? Yo puedo participar en el aula como ayudante de mi alumnado, ¿no?
gracias a la presencia de otras personas, pues se pueden diseñar situaciones en las que se necesita esa ayuda. Porque, claro, el problema de la instrucción directa siempre es que el resto del personal es innecesario. Solo le falta el profesor. En la instrucción directa a machamartillo, todo lo demás es innecesario. Es más, llega un momento en que el profesorado es innecesario, porque lo pueden sustituir por una máquina instructiva, que es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pues si la inteligencia artificial me hace un resumen mejor que tú, que tienes muchas cosas en la cabeza y no siempre estás al máximo de rendimiento, ¿no? Pues entonces, ¿qué hace falta haces? ¿No? Pues la falta que hacemos es, si nos convertimos en diseñadores de situaciones de aprendizaje inclusivas y si aprendemos a compartir y a colaborar con nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Muchísimas gracias, Joaquín. Yo creo que ahí en ese tema de la organización escolar, los espacios de coordinación, compartir con otros, ¿no? Creo que tenemos un gran camino que realizar. Es complejo, pero se puede, ¿no? Hay muchos centros educativos que lo están poniendo en práctica y que seguro que ayuda a que las clases sean más inclusivas, ¿no? Un poco romper esta idea del profesor o la profesora con el aula cerrada a un aula abierta, un aula transitada, un aula en el que todas podamos estar. Y yo creo que de esa manera también es una manera de seguir formándonos dentro de la escuela, ¿no? Contextual y con una mirada puesta en nuestro alumnado, en el alumnado que en ese momento tenemos en las aulas. Y Nuria quería hablar, que está por la piscina, así que cuéntanos qué tal hace por tu piscina, Nuria. Espero que bien. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Estaba tan bien que no sabía cuándo me tocaba hablar y cómo tenía que hacerlo. Menos mal que Rafa ha estado ahí cuidándome y me ha ayudado. Bueno, buenas tardes, compis. Un abrazo muy fuerte desde Mallorca a todas y a todos. Y la verdad es que, joder, es que es un placer escucharos. Mi cabeza va a tope. Cojo una idea, quiero contestar, luego se me ha ido y vuelvo a la otra, porque es que todo lo que compartís es tan interesante que se me desborda la cabeza. Pero yo sí que, primero recogiendo tu idea, Lara, que me he quedado ahora como me martilleaba con el sí se puede, yo quiero transmitir un mensaje positivo. Creo que sí que se pueden cambiar las cosas. Creo que de hecho se están transformando. Es verdad que queda un camino muy largo. Es verdad que la secundaria es aquel campo que va a ser más complicado cambiar, pero que se están haciendo cosas muy chulas y que sí que se puede. Y que si en un entorno tan restrictivo y tan punitivo como el mío, que son los centros de justicia juvenil, veo algún brote verde, yo creo que sí que estamos en el proceso de transformación y que sí que podemos hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que abrazarnos, juntarnos, darnos la mano y sumar, que es lo que digo yo siempre, ¿no? Si lo único que hacemos es discutir, es muy complicado avanzar. Pero estoy contigo, Lara, se puede y debemos hacerlo real. Y yo un concepto que tenía ganas de compartir con vosotros, que venía más afín a la pregunta anterior de lo de el orden del aula, el respeto, no el control, la gestión de aula, es el del choque generacional, que es algo que a mí a veces me hace posicionarme, ¿no? Entender que la escuela de 2024 no es la escuela en la que fuimos formados nosotros, ni es el contexto social ni familiar que nosotros fuimos formados. Y esa necesidad de control, de autoritarismo, de intervención individual, de silencio en las aulas, de notas, de discutir si pasamos con 3 o con 4, de entrar en esos debates tan estériles como es el aprobar y suspender y no hablar de aprender, que es lo realmente importante y necesario, creo que es porque nos cuesta salir no solamente de nuestro yo, como decía Rafa, sino de nuestro momento donde nos criamos, ¿no? Y hay un choque generacional importante. A ver, mi padre ya me decía que todos los adolescentes éramos unos sinvergüenzas y seguramente su abuelo se lo dijo a mi padre. Y a veces, seguramente, sin querer sale de mi boca, ¿no? Entonces, creo que los docentes tenemos un papel importante de entender ese choque generacional y votarlo
crear pasarelas y entender que los chicos y chicas del 2024 están en una sociedad diferente y necesitan cosas diferentes. Y ahí todo lo que nos explica Joaquín siempre tan interesante, como meter las culturas pues del hip hop, del flamenco o de lo que sea, de entender que es otro momento y que la didáctica, la pedagogía, las dinámicas de aula, que es de lo que yo sé, porque yo a nivel sociológico soy muy flojita, pero a nivel de didáctica es lo que me pongo, hay que modificar estas prácticas de aula que hacemos y hay que hacerlas reales, hay que hacerlas del siglo XXI. Y a partir de aquí y de sumar juntos, yo creo que Lara, estoy contigo, sí, sí se puede. O sea que a por ellos. Yo creo, soy positiva y creo que podemos hacer cosas muy, muy guays. Un abrazo a todos. Bueno, mil gracias, Nuria, por este optimismo que aparte siempre tienes y te agradecemos un montón. Y totalmente, yo es que estoy completamente contigo. Me ha encantado que hayas sacado el choque generacional porque totalmente de acuerdo, lo veo constantemente. Es que me ha sacado una risa, ¿no? Porque digo, "Jo, es que es total, es esa sensación de creo que había una cita de un filósofo griego, creo que era por ahí rondando por Twitter, que no sé si era verdad o no, pero que era, imaginaos, no sé, Epicteto, no me acuerdo quién era. Y ponía, es que los jóvenes de ahora no estudian como nosotros. Digo, madre mía, si es que esto lo llevamos hablando desde hace miles de años, ¿no? Y bueno, para cambiar un poco de tercio, nos gustaría compartir otro tema, ¿no? que salió también en los hilos de Twitter y que Bell Hooks lo trae, y tiene que ver con la pregunta de si la educación es política. Y dice Bell Hooks, la cito, dice ella, una y otra vez hubo que recordar a todo el mundo que la educación no es políticamente neutral. Cuando recalcábamos que un profesor blanco de un departamento de filología inglesa que solo enseña obras de grandes autores blancos está tomando una decisión política, teníamos que combatir y elaborar con sistematicidad el deseo arrollador de la gente de negar la política de racismo, sexismo, heterosexismo, etc., que da forma a cómo y qué enseñamos. Y aquí, la pregunta que lanzamos desde el Club de Lectura es, pues, ¿con qué autores y autoras ampliaríais el canon de vuestras materias? ¿Y cómo podemos salir del eurocentrismo y trabajar otras culturas y civilizaciones en el aula, ¿no? Y sumando esto que habéis dicho Joaquín y Nuria, pues sumaría también y la actualidad de nuestros jóvenes y no quedarnos en las cosas que nosotros o nosotras, nosotres, aprendimos en su momento, ¿no? Cómo estar actualizados, pero por supuesto cómo incluir a otras culturas, a otros pueblos, a otras formas de pensar, ¿no? Alicia. Pues yo quería traer un concepto que empieza a hablar ella en el tercer capítulo, que es sobre la inclusión simbólica instrumental, que yo creo que es el primer intento que se ha hecho con el nuevo currículum LOE. Hemos visto como, por ejemplo, en mis asignaturas que son valores éticos, filosofía, historia de la filosofía y psicología, se han introducido autoras, no sin despertar las furias de la gente que considera que está de más, porque como has dicho antes, no nos damos cuenta, invisibilizamos. Una de las cosas que tienen los privilegios es que se naturalizan, y si no, no serían privilegios, tienen que naturalizarse para que formen parte de una realidad aséptica y es en la que vivimos. Este primer paso que se ha dado en la reformulación de los currículos, que tampoco ha cambiado mucho, han cambiado algunas cosas, yo creo que han ido a mejor, deberían haber cambiado muchos más, pero es incluir, por ejemplo, en la asignatura donde más claro se ve, que es, por ejemplo, Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato, es incluir autoras. Incluimos una autora, la ponemos ahí como un pie de página, acabamos, hablamos un poquito de ciertas autoras a lo largo de la historia, pero verdaderamente no estamos incluyendo ningún tipo de pensamiento ni estamos reivindicando el papel de las mujeres en la historia del pensamiento. Entonces, esa inclusión simbólica instrumental sí que nos sirve para
poner una tirita, pero verdaderamente no estás consiguiendo, y de hecho esa tibieza a la hora de reivindicar la presencia de este pensamiento, que no es el de el hombre blanco heterosexual, el que habla de no se me entienda mal esto, el que habla de la dominance siempre como algo negativo, cuando verdaderamente tenemos que tener en cuenta precisamente otras formas de pensar y de enfrentar ciertas construcciones culturales que consideramos imparciales y totalmente objetivas. Entonces, por un lado, criticar esta idea de la inclusión simbólica instrumental, y por otro lado, añadir un tema que es el tema de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es imposible que yo sepa traer a mi alumnado la presencia de autoras, tanto de la periferia, de otras culturas, si no me permiten a mí en el aula utilizar las fuentes a las que ellos acuden para formarse culturalmente. Yo muchas veces me quedo con las ganas de poder incluir a mujeres muy válidas que hacen muy buen trabajo divulgando el pensamiento histórico-filosófico en Instagram. Aquí en Twitter no tanto, porque esto ya, aquí estamos los viejos y las viejas, eso que lo sepáis, pero en Instagram, en TikTok y en otras redes, y yo no me los puedo llevar a clase, o sea, tengo una pedazo de pizarra digital, todos mis alumnos tienen portátiles, pero no puedo acceder porque están total y absolutamente capadas. Entonces, si verdaderamente queremos aproximarnos y saltar ese choque generacional del que estaba hablando antes nuestra compañera Nuria, necesitamos no construir la escuela de cara a lo que sucede en la realidad. No podemos vetar por completo la presencia de las redes sociales y de la gran capacidad que tienen las nuevas generaciones de construir cultura en estos espacios y sacarla de nuestras aulas. Entonces, pues ahí me quedo en esa necesidad de intentar meter la realidad en el aula. Y ya estaría. Te hago una pregunta para profundizar en eso. ¿Y cómo crees que con la situación actual de los horarios, ¿no? Etcétera, de cómo estamos los profes desaturados, cómo podemos estar al tanto de esa realidad? Porque para algunos será sencillo, pero para otros no tanto, ¿no? ¿Cómo crees que lo podemos mejorar con la situación actual? A ver, yo tengo la facilidad. A ver, a mí es que me gusta esa cultura adolescente y yo creo que eso es básico. Yo muchas veces me veo series que me preguntan, ¿y qué estáis viendo? Y yo, mira, estoy viendo una serie adolescente. O sea, sé que a mi interlocutor o interlocutora va a decir, pero eso de que estás viendo, o sea, yo qué sé, Sex Education y Sedes de estas así, o que a mí me parecen maravillosas y son las que ven nuestros chicos en clase y contenido. O sea, yo creo que lo primero es superar, no es clasismo, no sé si sería edadismo, esa manera de considerar que lo que hacen ellos no es cultura, que nosotros tenemos cultura y citamos a los Simpson en clase, no cogen la referencia y ya dices, esta gente no sabe nada. Hay un montón, la gente que consumimos cultura, pues está claro que tú tienes tus referentes culturales, que los consideras que son los válidos y los suyos no los consideras válidos. Entonces yo creo que evidentemente la falta de tiempo contribuye a que no demos de sí todo lo que deberíamos de dar, y esto también es político. O sea, cuando yo en clase a mis alumnos les digo que hasta el horario de clase es político, desde el momento en el que entras por la puerta, la estructura del edificio, cómo están divididas las clases, todo es político. A cada momento te están condicionando para que tú asumas una serie de valores, una serie de principios, desde el momento en el que te levantas por la mañana y hacemos a los chiquillos de estar a las 8:30 en clase, con 40 grados de temperatura o con lo que sea. Entonces, pues eso, superar ese, darte cuenta de que tus referentes no son válidos siempre y para siempre, y sacar tiempo, pues no sé, lo único que se me ocurre es pues que todo el mundo estemos afiliados a un sindicato y pidamos la mejora de nuestros derechos laborales por otro lado. Ahí, total, yo creo que totalmente. Creo que Rafa quería hablar. Sí, porque me he acordado de una autora que falleció la semana pasada, ante la pregunta esa, ¿no? De
con qué autores o qué autoras ampliaríamos, ¿no?, el canon. Y claro, ante la pregunta, pues uno piensa, claro, en lo grande que es el mundo, ¿no? Y cuántos autores y autoras, de cuántas etnias y razas hay. Y lo difícil que es, pues, conocerlos todos. Pero es que la semana pasada murió Julia Uceda, que fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Poesía en 2003. Es de Sevilla, yo soy de Aral, de Sevilla, y no la conocía. Y verá, he escrito libros de poesía, me gustan un montón, y entonces me quedo pensando en eso, es decir, mira que es grande el mundo y lo que queda por conocer, pero es que lo que tengo aquí al lado tampoco lo conocía. Claro, evidentemente, pues siendo mujer, seguramente me haya costado más trabajo acceder a ella porque ningún profesor o ningún maestro me puso poemas delante de ella, delante mío. Y nada más. Total. Gracias, Rafa, por compartir la importancia de eso y de las bibliotecas escolares también, ¿no? Que no estamos hablando mucho de ello, pero de la importancia de las buenas bibliotecas escolares, del trabajo que se hace en ellas. Y no sé si María quería hablar y después Joaquín. María, yo creo que... Sí, pero ahora de repente me ha saltado la conversación a otro punto, entonces creo que estaba oyendo por detrás. O sea que igual que lo que digo es un poco extemporáneo. No te preocupes, para eso vamos saltando, que es una charla sobre un libro, así que podemos hablar de muchas cosas a la vez, no, eso no hay problema. Pues me he quedado en el tema del canon y me parece que esa es una batalla. A ver, hay dos cosas. O sea, me importa mucho, por un lado, que creo que podamos o no meter autoras, que en el caso de mi materia, por ejemplo, de física y química, pues no se trata tanto de autoras como de investigadoras, ¿no? O de no mencionar continuamente, si vas a dar una perspectiva histórica, pues nombres de señor, ¿no? O sea, y tampoco dar una sensación de que ha sido equilibrado, sino hacer llamar al alumnado más a una reflexión de por qué no había mujeres, o qué estaban haciendo las mujeres mientras estos señores investigaban, ¿no?, en sus laboratorios, en sus casas, o ese tipo de reflexiones, ¿no? Si con el alumnado hay que hacer este trabajo, con los compañeros también, con los compañeros, sobre todo varones, pero también con las compañeras, ¿no? Hay una especie de sensación que pasa también cuando se habla de cuotas, por ejemplo, ¿no?, y de discriminación positiva, que es los hombres están ahí porque son los mejores, ¿no? Los referentes filosóficos en concreto, que es, bueno, como estaba hablando Alicia, pues yo estaba pensando efectivamente en el temario de historia de la filosofía. La gente sangra por los ojos cuando dice sí, cogemos y ponemos la mitad filósofas y la mitad filósofos, porque no se trata tanto de representar un momento de la historia como de visibilizar a personas en formación el hecho de que las mujeres piensan, las mujeres escriben, las mujeres publican, ¿no? Que me parece mucho más importante que si te saltas a dos grandes filósofos varones, ¿no? Vale, esto lo tenemos todos claro, más o menos, ¿no? Quiero decir, en el space. Pero en cuanto sales del space, esto no es así. O sea, este no es el sentir popular. El sentir popular es, como decía, no sé si ha sido Alicia, naturalizamos el privilegio, no solo los que lo ostentan, sino también quienes lo sufren. Y luego, por otro lado, está el tema de en qué tiempo, en qué momento nos actualizamos para introducir el mundo en nuestra aula, ¿no? Y ahí tenemos el problema de que no sabemos trabajar en conjunto. No sabemos y a veces no queremos porque no queremos trabajar en las mismas direcciones, ¿no? Entonces, claro, si cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene que plantearse cómo meter el mundo en un aula, que cada uno de las 70 personas que componen un claustro, o 80, tiene que hacer ese trabajo, es imposible. Eso es impensable. Entonces está lo de afiliarse, efectivamente, pero también está lo de aprender a trabajar en conjunto. Estés donde estés, o sea, da igual el proyecto, o sea, a ver, no da igual el proyecto de centro, pero vamos, si yo tengo 2 compañeros de departamento, 3 compañeros de departamento, pues vamos a sentarnos a hablar de esto.
Y yo creo que hasta la fecha hablar de eso es tabú también. O sea, no, vamos, mi experiencia es que esto se silencia, o sea, te silencian, ¿no? Si tú traes esto a una reunión del departamento, inmediatamente eres silenciada, ¿no? Pues yo creo que la guerra está ahí un poco, ¿no? Más al lado que lejos, o sea, no en las trincheras, sino en la propia trinchera. Y ya, esto es lo que quería aportar. No sé si está completamente fuera de contexto No, para en lo que nada. habéis ido avanzando, pero bueno. Para nada, Pues María, ha sido súper interesante. Y mientras hablabas me he acordado de, no sé si conocéis el podcast de No hay negros en el Tíbet, que está muy guay. Maravilloso, maravilloso. Me encanta. Me encanta, o sea, es muy interesante. Son, bueno, 3 personas negras, españolas, de padres migrantes. Ellas no son migrantes. Y uno de ellos comentaba que él solamente había visto los Bridgerton porque salían personas negras en una época haciendo cosas que no eran de negros, como no eran de negros, entre comillas, ¿no? Y creo, él se reía mucho, pero me pareció muy potente el hecho de tener referentes que tú puedas verte, ¿no? Verte reflejado en una serie de televisión en el 2024, lo importante que es eso. Y me encantó. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, No hay negros en el Tíbet es un referente actual que, bueno, a mí me gusta mucho y que os recomiendo que conozcáis. Y nada, bueno, para ir ya un poco cerrando así con las últimas ideas y bueno, para cerrar, Pedro Rojo también compartía en los hilos de Twitter esta cita, ¿no? Que dice: cuando no hay más que una persona de color en el aula, suele suceder que otros la objetualizan y le obligan a asumir el papel de informante nativo. Y me parecía que lo compartía Pedro, ¿no? Y nos parecía como muy, muy interesante esa perspectiva que desde nuestra blanquitud, que es una palabra que Bell Hooks también utiliza en el libro, cómo desde esa blanquitud observamos a los alumnos bueno, negros, de color, racializados, etcétera, y lo objetualizamos, ¿no? Y decimos, bueno, esta persona, pues, como de informante nativo, de persona que, etcétera. Y no sé, a mí es una cosa que me preocupaba y me gustaría también escucharos de cómo gestionáis un tiempo equilibrado de participación en las aulas entre todo el alumnado, ¿no? ¿Qué estrategias usáis para dar voz a la diversidad? Porque a veces, aunque queramos, nuestros sesgos pues, nos hacen también interactuar con personas racializadas de otra manera, ¿no? O diversas de otra manera. Y Joaquín quería hablar. Sí, lo primero, respecto a lo que estábamos comentando acerca de los cánones y cambiar los cánones, pues deciros que yo creo que somos muchas las personas que llevamos años transformando los cánones. Y lo que puede hacer el colectivo Dime es romper los muros de los departamentos, ¿no? Como decía María, muros prefabricados, porque no son departamentos pedagógicos, son departamentos disciplinares, meras réplicas de las facultades, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que nos podemos emplazar a crear espacios para transformar los diversos cánones de género, cánones de raza o racializados, cánones interculturales, cánones sexuales o heterosexuales, transformarlos pues, con las aportaciones que podamos hacer en nuestras propias lecturas y de experiencias de aula, ¿no? Y respecto a esto último que estabais diciendo, pues es verdad que ya hay chicas y chicos que están en nuestras aulas, que son chicas y chicos negros, o chicas y chicos chinos, o chiques gitanes, o etcétera, que de buenas a primeras, si tú les das la palabra, no hablan.
O sea, es decir, no pensemos que esto es cuestión de utilizar la varita mágica para que ocurra un cambio radical. No, lo que tenemos que esforzarnos es por diseñar espacios seguros para que estas personas se atrevan a expresarse. Bueno, os podría contar que este año, cuando hemos hecho el taller intercultural de lenguas en un centro donde nunca se había experimentado eso, ha sido dificilísimo que chicas y chicos, sobre todo africanos, de origen africano o de familia africana, porque hay muchos nacidos en España, son segunda generación, ¿no? Se atrevieran a sacar la luz, se atrevieran a hablar y vamos, yo sufría porque lo que ellos comunicaban era, si no me has dejado nunca hablar, ¿tú piensas que yo ahora voy a valorar lo que soy? Es decir, por ejemplo, en mi centro, que es un centro de difícil desempeño, en un barrio de los más pobres de España, por supuesto que hay decenas de asociaciones trabajando en el barrio. Y claro que en el claustro hay experiencias anteriores, ¿no? De educación para el desarrollo, tal. Muy bien, muy chulo. Pero esas experiencias se basan en, tú entras aquí como en el espacio republicano, ¿no? Que es el problema también, es un problema que se da en Francia. Entras en este espacio republicano y aquí lo único que vale es la genealogía blanca. Tú tienes derecho a convertirte en otro yo, a ser igual que yo, que soy blanco, que soy heterosexual, como decía Rafa, ¿no? Tienes derecho a convertirte en mí. Pero por supuesto no me hables de nada que sea diverso, porque eso está prohibido en el aula. Eso está prohibido en el instituto. Está prohibido escribirlo en el instituto. En mi centro ha habido una exposición que lleva años circulando por toda España de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, que no la ha visitado nadie, compañeras y compañeros. Una exposición en el centro que no la ha visitado nadie. He tenido yo que emplazar al instituto entero a través de la Universidad de Sevilla para, en un zoco de las lenguas y culturas, conseguir que varias aulas visitaran esa exposición. Pero nunca lo programaban. Es decir, hay racismo en nuestros centros. Y para combatir ese racismo es para lo que hace falta el colectivo DIME y todos los colectivos que trabajamos en común, ¿no? Y que estamos buscando alianzas. Porque nos están vendiendo la moto de que nosotros los woke traemos... Perdón. Nosotros lo que intentamos es realizar los derechos humanos en nuestras aulas. Que nuestras aulas sean espacios seguros donde todas las personas tengan derechos, ¿verdad? Y para eso, pues digo que nos emplazamos para hacer esto un poquito más realidad en espacios compartidos en el colectivo. Venga, muchos animes. Gracias, Joaquín. Me ha parecido súper interesante el tema de que comentas que no hablan, ¿no? Pero también esto me hace pensar en cómo potenciamos la participación, ¿no? Y muchos comentabais cuando lanzamos esta pregunta, ¿no? Pues David, que está por ahí, Mr. Rooks comentaba que con dados, ¿no? O palitos de helado, es decir, potenciar, ser un poco proactivos a la hora de pedir la participación. David también comentaba que propuestas como las asambleas, los grupos interactivos, las tertulias dialógicas, el trabajo cooperativo, ¿no? Todo esto, la importancia de las pedagogías, ¿no? y de las didácticas y la organización didáctica para transformar la participación en el aula y dar espacio a todos, ¿no? Y esa labor que tenemos los profes como de acompañamiento y de guías en el aula para dar espacio. Pues no sé si alguien quiere compartir algo más. ¿Me permites, Lara, un segundito? Por supuesto, Nuria, claro. Bueno, pues yo quería hacer, ya que estáis cerrando, quería comentar un poco con lo que decía Joaquín, ¿no? De cómo dar la voz o cómo dar lugar para hacer estos cambios que yo decía en mi otra intervención, ¿no? Generar un cambio, una transformación para que la escuela sea realmente del siglo XXI y no del siglo XX. Y lo más importante es dar la voz al alumnado. La clave de pasar de multiculturalidad a interculturalidad es escuchar a los alumnos, que no significa hacer todo lo que digan los alumnos, no significa solo tener en cuenta lo que digan los alumnos, significa crear
pasarelas y puentes. Significa escucharlos, recoger lo que ellos les preocupa, les mueve, les incita, les conecta, les inspira, recoger todo eso. Y ahí recogería la pregunta de qué autoras podemos incorporar. Ostras, le preguntamos a nuestros alumnos qué autoras querrían o qué investigadoras querrían estudiar. Por ejemplo, me viene a la cabeza, o sea, escucharlos y a partir de lo que recogemos, pues gestionar, ajustar, redireccionar. Y evidentemente nosotros somos los docentes, nosotros somos los que sabemos de didáctica y nosotros sabremos cómo concretarlo y contextualizarlo de una manera educativa y constructiva. Pero si no los escuchamos, es muy difícil que nuestras prácticas tengan sentido. Y ya os digo que no es escuchar para hacer lo que quieran ellos, ni es escuchar para darles todo a libre albedrío, porque yo en el fondo tengo dentro una maestra tradicional en este cuerpo y hay veces que se me va la pinza y mi tipo de alumnado me requiere de tener un orden, una disciplina, pero una disciplina positiva, constructiva, escuchándolos, acompañándolos, reajustándolos. Ellos tienen la clave de nuestro éxito y nosotros con nuestra formación, nuestra pedagogía y como decía María, en equipo, de manera cooperativa, programando juntos, yo creo que por ahí no es la piedra filosofal, no es la receta que busca todo el mundo, pero igual es un ingrediente que empieza a dar una pócima un poco guay para esta escuela. Gracias, Lara. Mil gracias, Nuria. Pues doy la palabra a Lola y creo que después David también quiere hablar. Sí, yo quería traer al Space otra de las referencias que hacía Bell Hooks cuando hablaba de que llegaban los alumnos negros a la universidad y que decía que no estaban para aprender, sino para probar que eran igual que los blancos, ¿no? Y que estaban allí para mostrar lo bien que se podían convertir en clones de sus iguales. Y a mí me viene a la mente cuando pone, bueno, no lo pone, ¿no? Pero cuando habla de los negros, hablar de las personas con discapacidad. Y entonces, leyendo la misma frase con personas con discapacidad, me cuadra perfectamente con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Bueno, y desde hace años, que no están allí para aprender, sino para probar que son iguales que las personas sin discapacidad. Y están allí para demostrar lo bien que se pueden convertir en clones de nuestros iguales. Y es que me casa completamente con todo el discurso capacitista que hay a día de hoy de normalizar y de como curar, entre comillas, ¿no? Que tienen que ser como los demás. Y creo que en ese sentido, bueno, pues que la cita me encaja muy bien con el mundo de la discapacidad y cómo la escuela, el instituto, la universidad da respuesta a las necesidades o a la diversidad de personas que van llegando a estas instituciones. No sé, es como que se me representaba muy fácilmente esa comparación. Total, Lola. Además, de hecho, justo me has hecho recordar también en la introducción de Marta Malo, que es maravillosa, decía, la mera presencia de cuerpos negros no garantiza el fin de la supremacía blanca, ¿no? Igual que la mera presencia de cuerpos diversos en el aula no garantiza la verdadera inclusión, ¿no? Y esto es que totalmente, o sea, no podría estar más de acuerdo. Y David creo que quería hablar, ¿es posible? Sí, ¿se me escucha? Perfecto. Vale, simplemente comentar al hilo de lo que estabais diciendo, de cómo gestionar esas interacciones, esa diversidad, que es cierto que yo comenté en el hilo de Twitter y dije que bueno, que se podían hacer asambleas, se podía hacer trabajo cooperativo, tertulias, grupos interactivos, vale. El problema que yo le veo a esto es que muchas veces buscamos una receta. ¿Qué puedo hacer? Haz asambleas, vale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo las hago? Porque el hecho de que yo quiera plantear una asamblea en clase no quiere decir que vaya a generar por arte de magia un diálogo igualitario. Ahí hay muchas cosas que hay que trabajar y que nosotros mismos nos tenemos que trabajar, porque es lo que decía Nuria, a mí a veces se me va la pinza y me puede salir la vena tradicional. O, vale, a mí me pasa, yo veo que a veces hago cosas que digo, pero está metida de pata, ¿cómo he hecho este comentario? Aunque no haya mala intención, luego lo reflexionas y dices, no, esto no toca. Vale, entonces, creo que dos cosas que desde la humildad se podrían hacer. Una es directamente el aprovechar, aunque no podamos hacer una codocencia súper planificada, cuando entro en otra clase, observar cómo gestiona estas interacciones mi compañera, mi compañero. Porque muchas veces encuentras a gente en el claustro que tiene, quizá por su carácter, por su personalidad, ese don de gestionar las cosas desde la calma,
desde una dulzura que dices, es que tiene cariño y reconoce a los chicos y chicas que tienen clase porque la forma en cómo les habla, en cómo les escucha. Entonces, aprender de los demás, tener ese poquito de humildad de decir, voy a intentar aprender de mis compañeros y también no tener miedo a abrir el aula porque igualmente pueden aprender de ti otras personas que transiten tu aula. Y luego, a ver, si tienes ese punto de confianza y ese ego nos lo quitamos un poco de encima, ese punto de la persona que entre en el aula que te pueda hacer de amigo o amiga crítica y que te pueda decir luego de forma constructiva, mira, esto quizás se podría enfocar de esta manera y que tú no te sientas como violentado por lo que te están diciendo, creo que es positivo y quizás por ahí podemos avanzar un poco. Yo, de hecho, lamento, y aprovecho y me desahogo, lamento que aquí en la Comunidad Valenciana, por el hecho de ser maestro de primaria y tener inglés, pues muchas veces yo no tengo horas de refuerzo para dar a otros compañeros. Yo simplemente doy mis sesiones de tutoría y luego pues la plástica en inglés. Entonces yo no veo a mis compañeros con los niños y niñas y me estoy perdiendo algo riquísimo, porque cuando podía hacerlo aprendía un montón. Entonces creo que es algo muy sencillo, muy fácil de hacer y que simplemente es eso que decimos, abrir el aula, qué tontería. No, no es tontería, ¿vale? Es entender también la escuela como comunidad, como cambiar esa cultura de centro que tenemos, que eso también es política, intentar entre todos ayudarnos, crear esa escuela. Y creo que esto se lo escuchaba a Julio Rojero, del apoyo mutuo, de la ayuda mutua, pero no solo entre niños. Vamos a intentar también los adultos que estamos con ellos, toda la comunidad educativa, tejer esos lazos, esas redes, y a partir de ahí construimos. Pero para eso hay que bajar un poquito las revoluciones, ser un poquito más humildes y que no nos duela cada cosa que se diga y bueno, por supuesto, si te equivocas, bajar un poquito y disculparte con tus alumnos, que por hacerlo no pasa nada absolutamente. Y además, eres más cercano, eres más humano, ellos te ven como una persona que se puede equivocar, que a veces hablas desde el punto que has perdido la paciencia o te has desesperado y tal, y lo reconoces, lo reflexionas con ellos, y yo creo que eso te hace ganar más autoridad que no la que viene impuesta por el miedo, por el grito, por el chantaje o la amenaza. Simplemente esto. Gracias, David. El poder del perdón, de pedir perdón, ¿no? Que sabes que es tremendo. Yo he pedido perdón varias veces en clase y es que es lo que dices, es que cambian las dinámicas y es muy importante. Alicia, ¿qué querías compartir? Nada, empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con David y con lo que has dicho tú, pedir perdón y yo a veces con los chicos de bachillerato les comparto cosas que me pasan con mis chicos de segundo de la ESO y les digo, no sé qué hacer con esto, no sé, o también otra cosa que comenta Belhus cuando dice, si yo quiero que mis alumnos se abran a comentar, yo también tengo que comentar mi punto de vista. Entonces, respondiendo a la pregunta que habías hecho antes, yo desde el principio, llevo 6 años dando clase, o sea que soy muy novata, pero desde el principio siempre, bueno, a ver, mis asignaturas dan para ello. Tenemos que buscar el debate, tenemos que buscar que nuestro alumnado participe. Desde el principio busqué recetas que están muy bien porque te orientan, pero como ha dicho David, cada clase es un mundo, hay que cambiar, hay que jugar y arriesgarse y entender que la incertidumbre es algo a los que los profesores y profesoras tenemos que convivir constantemente con ello. Entonces, a mí, por ejemplo, algo que no me ha funcionado bien, aunque siempre lo intento a principio de curso, es cuando hago trabajo cooperativo, hacer grupos heterogéneos y preguntarle a los alumnos con quién quieren, con quién no quieren, jugar. Me tiro 2 días haciendo un Tetris ahí juntando a la gente y eso no me ha funcionado muy bien. Entonces, algo que sí cuando yo ya detecto, porque una de las cosas que yo nunca les mando nada para casa, ellos siempre trabajan conmigo en clase, yo les pongo a trabajar y lo que hago es que estoy moviéndome de un lado para otro, viendo cómo trabaja cada uno. Entonces, hay que recopilar esa información y luego tú tienes que intentar con esa información que has recopilado de tu alumnado, porque en el aula se puede trabajar de muchas maneras, aparte de estar escribiendo en una pizarra, creo, porque yo no suelo escribir en la pizarra y estoy todo el rato de pie preguntando, diciendo, haciendo. Con esa información ya tú juegas y puedes permitir al alumnado que también hay que respetar, que es alumnado que al gran grupo no se puede enfrentar, sobre todo cuando estamos hablando de niveles más bajos en secundaria. Yo lo que intento hacer es diseñar pequeños grupos y en esos pequeños grupos el entorno más seguro que le pueda garantizar a ese alumnado y que puedan hablar ahí. También les ofrezco, por ejemplo,
en esos espacios cierto tipo de privacidad, porque el resto de la clase está trabajando otras cosas y ellos en ese grupo de 5 o 6 personas pueden hablar conmigo, pueden participar en ese espacio de seguridad. Y luego, por otro lado, cuando se plantea un debate, en mi opinión, un debate tiene que estar muy estructurado. Si tú le dices a los chicos, vamos a hablar de feminismo, ¿quiénes van a hablar? Los mismos de siempre. Lo único que vas a hacer ahí es fortalecer los privilegios del alumnado que siempre habla. Y lo que vas a hacer es ponerles un altavoz. Entonces, yo lo que vengo haciendo con mis fallos, porque yo me equivoco, esto es súper complejo y es súper difícil, súper estructurado, las intervenciones, en cada grupo quién va a intervenir, en cada uno de los 4 turnos que va a tener cada equipo para participar, cada uno va a hacer esto, todas las personas que tienen que participar, les ofrezco distintos roles para la gente que tiene más capacidad para hablar en público y se expresa genial y gente que no, que vaya con algo escrito. O sea, yo creo que a mí me parece fundamental esto, hay que trabajarlo muy bien, hay que estar constantemente trabajando en clase este aspecto, hay que llevarlo muy estructurado. Yo creo que cuanto más, a lo mejor esto resulta contradictorio con lo que venimos diciendo todo el rato, porque parece aquí que soltar a los chicos ahí, que es lo que parece que se piensa la gente que hacemos los que estamos en contra de la manera tradicional, venga, los chicos ahí, que hagan lo que quieran. No, una estructura, un trabajo planificado para garantizar que todo el mundo ocupe un lugar en el que pueda hacer lo mejor posible de sí mismo, creo. Y ya está, eso era. Mil gracias, Alicia. Pues nada, vamos a ir cerrando por aquí, que ya llevamos 1 hora y media y era más o menos el tiempo que teníamos pensado. Y si os parece, para cerrar, pues voy a leer la cita con la que abre Bell Hooks su libro, que es de Paulo Freire, que dice: empezar siempre de nuevo, hacer, reconstruir y no echar a perder, negarse a burocratizar la mente, entender y vivir la vida como un proceso, vivir para devenir. Y nada, pues mil gracias desde el colectivo a todos los que habéis estado aquí, a todos los compis que nos seguimos y nos vemos. Vamos a descansar en agosto, pero en septiembre vendremos con otro libro, posiblemente no de los cánones, sino de otros cánones, con otras autoras, autores que nos abran la mente. Y nada, un placer estar con vosotros, que disfrutéis de la playa, la piscina, el pueblo, el campo y que os cuidéis mucho. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, Lara. Adiós. Chao. Gracias, buen verano. Muchísimas gracias, compañeras. Un abrazo.